Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta primera sesión del seminario de análisis numérico y modelación matemática. En esta ocasión es mi grato placer presentarles a la doctora Erika Patricia Gallega Maldonado. Bueno, pues la doctora es profesora investigadora asociada de medio tiempo aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, adscrita al Departamento de Biología de la Reproducción. Tiene un doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Ciencias también de la misma facultad y es egresada de la licenciatura en Producción Animal por la UAM Iztapalapa. Ha trabajado como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, campus Ixtlahuixtla, y como técnica en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Facultad de Agrobiología de la misma universidad. Además, ha sido asistente de proyecto y técnica de diagnóstico en el INIFAP, Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Microbiología Animal de aquí de la Ciudad de México. Ha participado en proyectos clave como epidemiología de la paratuberculosis, cabras de Puebla y Tlaxcala y mejoramiento genético para la resistencia a enfermedades en camarón blanco del Pacífico. Su trabajo ha sido publicado en revistas reconocidas como Aquaculture, Asian Fisheries Science, Journal of Applied Aquaculture, Revista Internacional de Ciencias Biológicas y Naturales, Revista Brasileña de Investigaciones Animales y Ambientales y Quehacer Científico en Chiapas. Ha presentado regularmente en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura, donde aborda efectos de consanguinidad y cruzamientos para la resistencia a enfermedades. También ha expuesto sobre la seroprevalencia y epidemiología de paratuberculosis en cabras. Ha colaborado en estudios interdisciplinarios sobre sostenibilidad en sistemas de producción lechera en Veracruz y apoyos económicos ocultos en investigación rural, integrando aspectos socioeconómicos y ambientales en la producción animal. Su investigación reciente se enfoca en la evaluación de parámetros genéticos en cabras lecheras y en el mejoramiento genético de camarones. Como ponente ha ofrecido conferencias y presentaciones en eventos nacionales e internacionales, destacando el 11º Mundial de Genética Aplicada a la Producción Pecuaria en Nueva Zelanda y múltiples congresos de la Sociedad Mundial de Acuicultura con temas de genética aplicada y resistencia a enfermedades en camarones. Y su interés en presentar este seminario se basa en la búsqueda constante por integrar conocimientos estadísticos y biológicos para mejorar los programas de mejoramiento genético, contribuyendo a la productividad y salud animal en sistemas productivos nacionales e internacionales. Y bueno, pues en esta ocasión nos va a platicar acerca de efectos de la consanguinidad sobre la resistencia a la enfermedad de la mancha blanca y la necrosis aguda del hepatopáncreas en camarón blanco del Pacífico a partir de principios estadísticos y genéticos. Ajá. Bueno, pues doctora, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, por la invitación. Este, mm, bueno, de pronto me siento un poco fuera de lugar, ¿verdad? Aquí, pero vamos a empezar, ¿verdad? Tratemos de entendernos o de darnos a entender todos, ¿no? Es como puse ahí en la balanza, ¿no? Realmente sí me interesa el poder combinar los conocimientos de biología con la bioestadística, ¿no? Ya que la bioestadística, o digamos, si nos vamos más arriba, ¿no? La estadística y la genética, específicamente la rama de la genética de poblaciones y la genética cuantitativa, que es las ramas de la genética que se utilizan para poder explicar este estudio, necesitan mucho de la ciencia matemática y específicamente pues de la bioestadística, ¿no? Que es lo que utilizamos para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles, lo más confiables posibles, con la intención de que, tengamos sistemas productivos que sean más eficientes, ¿no? Más eficientes en el contexto actual, ¿no? O sea, el contexto actual en el que estamos viendo que de pronto puede haber fenómenos de cambio climático, ¿no? Que hay sequías, ¿no? Entonces, a partir de hacer análisis estadísticos de una serie de información que recopilamos, podemos tomar decisiones para hacer las siguientes, para hacer cruzas y que las cruzas de los individuos que estamos decidiendo cruzar nos den la siguiente generación o las siguientes generaciones con ciertas características que nos puedan ayudar a resistir el contexto actual que les decía, ¿no? O sea, tenemos cada vez
menos recursos y tenemos que hacer que las poblaciones animales de pronto se adapten a ello, ¿no? Puedan seguir viviendo, reproduciéndose y produciendo lo que nosotros aprovechamos de ellos, que generalmente es la carne, la leche, el huevo, en algunas ocasiones puede ser la piel, la lana, ¿no? Entonces, es toda una cosa bastante compleja que incluso yo estaba así como de, ¿por dónde empiezo, no? Sobre todo pensando en que sí, la parte estadística es bastante importante, pero tenemos que tener un poquito de contexto de la parte biológica para poderle entender, ¿no? Entonces, bueno, de pronto hasta me arrepentí de para qué le puse este título, lo hubiera puesto como más amplio y mejor me hubiera ido por mejoramiento genético, pero vamos a empezar de todos modos por ahí, porque si no, no le entendemos, ¿no? O sea, una de las cosas que se hace en el mejoramiento genético justamente es estimar la consanguinidad, pero estimamos varios parámetros, no solamente la consanguinidad para hacer mejoramiento genético. Estimamos consanguinidad, estimamos heredabilidad, estimamos, hacemos, por ejemplo, también índices de selección, ¿no? Em, En fin, son una serie de parámetros que se tienen que evaluar antes de, en algún momento dado, llegar a tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, así como de manera introductoria vamos a ver lo que es el modelo animal. Ay, no, no está. Bueno, ok. Creo que tendré que hacer uso del pizarrón un poco. A ver, el modelo animal, así la forma más sencilla del modelo animal es F, que es igual a G más E, como viene en muchos libros porque está en inglés, más el error. Aunque creo que no deja ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, este modelo nos ayuda a poder visualizar cómo es que podemos dividir lo que nosotros vemos en los animales. Esto de aquí es un fenotipo. Y un fenotipo es cualquier cosa que nosotros vemos en un animal o cualquier cosa que nos interesa medir cuando estamos hablando de sistemas de producción animal. ¿Qué nos interesa medir? Pues cuántos litros de leche da una vaca, nos interesa medir la ganancia de peso diario, nos interesa medir el peso al destete, ¿no? Que es el peso que tenía el becerrito cuando dejó de tomar leche, ¿no? Entonces, todo eso nos interesa a nosotros como fenotipo. Ujú. Entonces, lo que queremos estudiar es eso, los fenotipos. Y esos fenotipos van a estar explicados por una parte genética y por una parte ambiental. Ujú. Y hay una parte que no se va a explicar y esa parte se va al error. Entonces, generalmente lo que hacemos es descomponer en varianzas los fenotipos que tenemos y que queremos estudiar, ¿no? O sea, por decir, queremos, en este caso, ¿no? Que les voy a platicar más adelante, ¿no? Queremos estudiar la resistencia a enfermedades, ¿no? Entonces, para poder estudiar esa resistencia a enfermedades, lo que necesito es hacer desafíos, o sea, enfermar a los animales y ver cuánto resisten, ¿no? Porque eso me va a dar datos para poder yo meterlos a mi modelo, ¿no? Entonces, se, se necesita tener registros productivos para poder aplicar este tipo de modelos, ¿no? Que es lo que hacemos para poder hacer estudios como el que les voy a platicar en un ratito más, ¿no? Entonces, se hacen descomposición de varianzas, o sea, vamos a tener una varianza fenotípica, una varianza genética, una varianza del ambiente y la varianza del error, y a su vez la varianza genética se divide en varianza aditiva, en varianza de dominancia y varianza de epistasis. Entonces, ¿qué son estas tres letritas? Dominancia, aditividad y epistasis.
son acciones génicas. Y eso es que hay interacción entre los alelos, ¿no? Y esos alelos, pues como nosotros estamos hablando de organismos que son diploides, quiere decir que vamos a tener información de nuestra madre y nuestro padre. Y lo mismo tienen los animales, ¿no? Porque al final de cuentas son mamíferos, ¿no? Los animales de producción es el mismo caso, ¿no? O sea, van a tener información materna e información paterna. Entonces, cuando hay entrecruzamiento, esto quiere decir cuando hay reproducción sexual y hay formación de gametos, es que vamos a tener, se van a dar ahí las diferentes acciones génicas y van a dar como resultado pues un nuevo individuo, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo mejoramiento genético, lo que nos interesa estimar más es la varianza genética aditiva. Y la razón es que esta varianza está relacionada con la heredabilidad, que es lo que el animal que yo estoy seleccionando como padre de la siguiente generación o como madre de la siguiente generación, es lo que puede transmitir a sus descendientes. En cambio, esta parte de varianza de dominancia y varianza de epistasis no se transmite, no es aditiva, no suma como la otra. Entonces, la varianza aditiva se transmite a las siguientes generaciones y además hay recombinación de información pues de los dos padres, ¿no? Que se estén cruzando. Entonces, un poco este es el contexto para empezar a entender esta cuestión del mejoramiento genético, ¿no? Entonces, pues vamos a tener esta parte genética y vamos a tener otra parte ambiental y esa parte ambiental va a depender de varias cosas. Incluso esa información también se mete en los modelos, ¿no? Los modelos van a llevar información genética y van a llevar información ambiental. Esa información ambiental podría estar, por ejemplo, una de las variables podría ser alimentación, digamos, ¿no? ¿Y por qué alimentación podría considerarse como una variable ambiental? Pues porque un animal puede tener la mejor genética, pero el hecho de que esa genética tenga frutos, digamos, en la producción depende de la alimentación, ¿no? Simplemente la podemos ver hasta en nosotros los humanos, ¿no? Si tenemos un niño que crece en la ciudad con una cierta alimentación y que tiene un hermano gemelo, pero se lo llevan a otro lugar en la sierra en donde la alimentación es escasa y no tiene la misma calidad, supongamos que la que le estén dando aquí, no van a tener, por ejemplo, el mismo crecimiento, no van a tener la misma estatura. Es muy probable que aunque en el caso de los gemelos son muy similares genéticamente, ahí el ambiente juegue un papel importante al hacer que el niño de la ciudad va a crecer más por el efecto de la genética y el ambiente que el niño que se fue a la sierra ahí donde casi no había alimento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de variable ambiental, ¿no? Y también aplica en la producción, sí, porque hay diferentes sistemas, ¿no? Ustedes pueden ir y van en la carretera y pueden ver en el campo que hay lugares donde se ven naves, se llaman, ¿no? Así gigantes de que hay un montonal de pollos, ¿no? Y pueden pasar también de donde se ve una casita y ahí tienen unas cuantas gallinas o unos cuantos pollitos, ¿no? No es lo mismo en cuanto a alimentación, ¿verdad? Un sistema que el otro. En uno tienen un sistema intensivo, todo el tiempo están comiendo y casi no se mueven, entonces suben de peso más rápido. En cambio, en el otro, donde hay muy poquitas gallinas, ¿no? Tienen unas 10 o pollos, lo que sea, y andan ahí sueltos, pues como consumen a lo mejor alimento de menor calidad y además pierden un poco de energía en lo que se andan moviendo, pues la ganancia de peso es distinta en un sistema que en otro. Entonces, ese tipo de variables ambientales también se meten aquí y se pueden meter un montón de variables ambientales. Hasta se pueden meter variables que sean sociales, ¿no? Que tiene que ver con qué tantos animales hay en un cierto espacio, ¿no?
Entonces, ese tipo de variables también las podemos meter en los modelos y las metemos como matrices. Aquí vamos a meter matrices este, de las variables ambientales y tenemos también una matriz que nos va a dar los efectos de varianza aditiva. Y esos efectos están dados por una matriz de varianzas y covarianzas. Esa matriz se forma, digo, no es que se las vaya, no les voy a hacer un pedigrí como tal, ¿verdad? Pero así como una ejemplificación sencilla, ¿no? Un pedigrí es como la información del árbol genealógico del animal, ¿no? O sea, uno tiene que saber quién fue su mamá, quién fue su papá, quién fue su abuelito, ¿no? Así, ¿no? Entonces, vamos a tener que de todos los animales que tengamos en nuestra base de datos que queremos analizar, digo aquí teniendo un ejemplo muy chiquitito, ¿verdad? Que tuviéramos animales A, B, C y D, ¿no? Tengo que tener el conocimiento les decía, del árbol genealógico. También es probable que no esté completo ese pedigrí. Y si no está completo, se puede utilizar y sirve para estimar los parámetros genéticos, pero entre más generaciones tenga es mejor, porque va a haber mayor precisión al final, ¿no? Entonces, cuando no tenemos información de alguno, pues simplemente se pone un puntito y ya, ¿no? Y cuando sí hay información, tenemos unas fórmulas que aplicamos para poder establecer cuál es el coeficiente de parentesco entre los individuos que están dentro del pedigrí, porque generalmente en los sistemas productivos hay consanguinidad, ¿no? Que es lo que vamos a ver en un momento más. Es muy común que de pronto, por ejemplo, en los sistemas de producción lecheros haya hembras que son cruzadas con sus papás, ¿no? O con sus abuelos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un cierto grado de consanguinidad en los sistemas de producción, pero lo importante es tratar de manejarlo o mantenerlo en un cierto margen para que no ocasione baja en la producción. Porque si ese coeficiente de consanguinidad aumenta por arriba de ciertos niveles, puede estar perjudicando la producción, o sea, vamos a tener menos litros de leche o vamos a tener camarones más chiquitos o camarones que no resistan tanto las enfermedades y entonces eso pues hace que el sistema productivo sea menos eficiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues hay un pedigrí en donde se acomodan todos los animales así. Y en la parte de la diagonal, ¿no? En esta matriz de varianzas y covarianzas, aquí vamos a tener la consanguinidad y en la parte de afuera, los datos que quedan por acá, aquí, son coeficientes de parentesco. Que aunque de pronto parezca confuso, parentesco es una cosa y consanguinidad es otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta información es la que se mete en la parte genética y les decía que nos representa la varianza aditiva. En la parte del ambiente se meten las variables que uno considere importantes, ¿no? Esas van a depender siempre del sistema productivo, ¿no? No son las mismas para un sistema de producción de leche, para un sistema de producción de carne o para camarones, ¿no? Porque para empezar, también tiene que ver con el ciclo productivo de los animales, ¿no? O sea, los camarones viven unos cuantos meses, engordan, los sacan del agua para que se mueran, ¿verdad? O les vacían el estanque y ya se acabó su ciclo productivo. En cambio, por ejemplo, en el caso de las vacas, puede haber mediciones repetidas porque duran varios años en lactancia, ¿no? Entonces, se manejan muy similar las bases de datos, con la diferencia de que, por ejemplo, en los sistemas de producción de leche hay mediciones repetidas. Vamos a tener varias producciones de leche, va a haber varios partos, ¿no? Y en cambio, en los sistemas de producción de camarón, pues no hay mediciones repetidas, ¿no? Es un ciclo productivo y se acaba. Ujú. ¿Ok? Bueno, no sé, espero haber más o menos dado el contexto lo más claro posible, ¿no? Porque, les repito, tiene también mucho que ver esto
sobre todo cuando les decía que pues se hace un entrecruzamiento cuando se da la reproducción sexual, ¿verdad? Y tiene una cierta parte de genética molecular y de biología molecular ahí metida, pero cuando hacemos mejoramiento genético no vemos nada de biología molecular ni nada de biología celular, sino utilizamos esto, que esto es genética cuantitativa, ¿no? O sea, la genética que nos ayuda a cuantificar lo que se está produciendo en un sistema productivo, ¿no? Esto es lo que utilizamos. Y algunas bases, sí, de biología, sobre todo de la parte de Mendel, ¿no? De cómo son las leyes de herencia, aunque digo, ya se sabe que algunos patrones de herencia se salen de esas 3 leyes nada más que hizo Mendel, y mucho de lo que vemos en los sistemas productivos más bien está explicado por acciones génicas que se dan entre genes y dentro de los genes. Y ese proceso, vuelvo a lo mismo, se da aquí, ¿no? Cuando hay un entrecruzamiento, cuando hay una reproducción sexual. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, quizás podemos empezar un poco más a avanzar en la presentación. ¿No avanza? Ahí está. Bueno, así como muy, en general, les diré que estas son 2 enfermedades muy importantes en México, ¿no? Y como les decía al principio, ¿no? Es importante a través del mejoramiento genético tratar de hacer que los animales se adapten al medio en el que viven. En México son endémicas estas enfermedades, ¿no? Lo que quiere decir que están presentes, están todo el tiempo y los camarones tienen que convivir con ellas y aún así poder producir, ¿no? Entonces, es difícil controlarlas porque aparte no estamos hablando de animales terrestres que se pueden vacunar. De cierta manera es más sencillo controlar las enfermedades que en los organismos acuáticos, como es este caso, ¿no? Entonces, como no se pueden controlar por medio de vacunación, ni tampoco por otro método que se utiliza en los animales terrestres, que es ponerlos en cuarentena, ¿no? Ves uno enfermo, lo apartas y lo aíslas del resto y ya pues con la intención de que no contagie a los demás, pero aquí todos están juntos, ¿no? Entonces eso prácticamente se vuelve imposible. Entonces, una herramienta que se tiene para tratar de contener o de controlar el efecto de las enfermedades es hacer justo mejoramiento genético, ¿no? Que es tratar de que los animales resistan más a pesar de vivir en un medio en donde están estas enfermedades. Entonces, estas 2 enfermedades son las principales. Hay algunas otras en los sistemas de producción de camarón, y tenemos la diferencia de que esta, creo que no se ve, no, no, ¿verdad? En la pantalla no Se ve arriba así, abajo no. Bueno, en fin, el WSSB es la enfermedad de la mancha blanca. Y es una enfermedad viral, y la otra enfermedad es una enfermedad AHPND, es la necrosis aguda del hepatopáncreas, y esa es una enfermedad bacteriana. Entonces, la imagen nada más muestra cómo se ve un camarón cuando está infectado por la enfermedad y ya presenta signos, ¿no? El de allá em, se ve oscuro abajo de los ojos, no se nota, ¿no? Que hay ahí como una mancha oscura, y generalmente es que se atrofia su sistema digestivo, ¿no? Y ya dejan de comer y se mueren, ¿no? Y en la parte de acá tenemos estos otros animales que generalmente lo que les pasa es que, si notan, hay aquí unos que se ven de distinto color. ¿Sí ven? Ajá. Entonces, cambia la coloración que debería de ser normalmente, y lo que pasa es que el virus, pues ya logró afectarlos, y igual lo mismo, dejan de comer y se mueren, ¿no? Entonces, como ven ahí, tienen, mortalidades altísimas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, controlar esta enfermedad, porque si no, pues hay pérdidas enormes en la camarinocultura. Y en México es una actividad importante porque los camarones blancos del Pacífico son endémicos también de México, ¿no? O sea, del noreste mexicano hacia abajo, o sea, toda la costa es
es zona de camarones, sobre todo en Sinaloa es el principal productor, Nayarit es también un productor importante y Sonora. Em, Digo, existen más, ¿no? También en Tamaulipas, en Veracruz puede haber, pero la producción es menor, ¿no? Los principales lugares donde se produce camarón es en el noreste mexicano. Y tenemos también a Ecuador, que es en el continente, ¿no? Ecuador es el principal productor de camarones en Latinoamérica. Entonces, digo, México no le llega ni a los talones, ¿verdad? Pero podría decirse que a lo mejor es el segundo en producción en América Latina, ¿no? Aunque, pues, los principales son China, Asia, Taiwán, ¿no? Son los principales productores de camarón. Entonces, bueno, para poder hacer este mejoramiento genético y hacer más resistentes a los camarones, a las enfermedades, tenemos que hacer programas de mejora y esos programas de mejora se necesita de hacer selección y hacer cruzamientos. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer evaluaciones con mi modelo, voy a tener registros productivos, voy a tener un pedigrí y voy a hacer la selección de los animales que yo a través de mi modelo puedo predecir que me pueden dar las mejores crías, o sea, las que van a resistir más a las enfermedades. Ujú. Entonces, hay que hacer selección y hay que hacer cruzamientos para poder hacer un programa de mejora genética. Esas son digamos que las dos herramientas principales que tenemos, ¿no? Seleccionamos lo mejor y después lo tenemos que reproducir para que pueda pasar a las siguientes generaciones ese material genético. Entonces, hay que hacer cruzas. Ah, ya se regresó. Hay que hacer cruzas eh, que como ahí dice, ¿no? Permiten aprovechar la varianza genética aditiva, que era la que les decía, ¿no? Que es la que queremos transmitir a las siguientes generaciones. Y dentro de este proceso de hacer cruzas es donde entra la consanguinidad, ¿no? Decíamos que la consanguinidad se da cuando se están cruzando animales emparentados, ¿no? Y les decía que generalmente aquí hay animales emparentados en todos los sistemas productivos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la consanguinidad, ¿no? Tratar de mantenerla a cierto nivel para que no nos afecte. Y cuando afecta, se dice que está habiendo una depresión por consanguinidad, ¿no? Eso quiere decir que baja la producción, ¿no? En este caso, resisten menos la enfermedad o bien crecen menos, ¿no? Entonces, creo que voy a tratar de irme un poco más rápido porque se me hace que no me queda tanto tiempo y como que voy muy despacio. A ver, entonces les voy a pasar a esta parte de cómo se hace una evaluación, ¿no? Esas son imágenes de donde se hizo este estudio y lo que pueden ver de su lado izquierdo al principio es por fuera una unidad de desafíos experimentales que le llamamos, que es en donde se hace que los animales se enfermen para poder tomar después registros de cuánto tiempo resistieron después de que uno los inoculó, ¿no? O los enfermó de la enfermedad, ¿no? Entonces, este tráiler está lejos de lo que se conoce como el núcleo. Hay un lugar físicamente que se llama el núcleo y es donde está toda la producción de camarón. Entonces, para no arriesgar a que pudiera haber una infección en el núcleo, pues lo hacemos en una unidad de desafíos experimentales. Ahí dentro hay lo que está ahí en la imagen de en medio, son estanques que que se arman para que ahí se haga el desafío. Se pusieron, me parece que seis, cinco con desafío y hubo uno que era control, pero se hace por separado. O sea, tenemos por un lado una enfermedad, hacemos el inóculo, esperamos que se dé la mortalidad, paramos el ensayo, se limpia todo, se desinfecta, se deja así por unas semanas y se vuelven a montar los estanques para hacer el experimento de la siguiente enfermedad. No se hacen al mismo tiempo para que no haya ahí efectos confundidos, ¿no? Cuando tenemos dos experimentos independientes, ¿no?
¿ok? Y el último es cómo vamos a saber, ¿no? Porque es así como que uno no se imagina, y cómo saben qué camarón es quién, ¿no? Porque una cosa es ver una vaca que está así de grande y otro un camarón, ¿no? Y ahí está cómo se marcan, ¿no? Y generalmente esa marca es por familia. Ujú. Como estos animales son muchos no es un animal nada más por cada hembra, ¿no? Se salen un montón de nauplíos, se llaman cuando están chiquititos, se marcan de manera mecánica con un elastómero, que es lo que se ve ahí, son como tintas de color y se hacen ciertas combinaciones y se van registrando. Y se les hace cuando ya crecieron, cuando ya pasaron su etapa larvaria, porque si no, no se puede. Mientras están separados por botes y así pueden saber qué familia pertenece a qué reproductores. ¿Ok? Bueno, entonces aquí este trabajo se hizo en colaboración de colegas de la UNAM, de la UAM de Xochimilco, de un lugar que se llama CIAD, que está en Mazatlán, que igual es un centro de investigación, y una empresa privada que es Maricultura del Pacífico. Y realmente este tipo de estudios tienen mucha importancia para las empresas, ¿no? O sea, ellos están encantados de pagar este tipo de estudios con tal de lograr mejorar sus sistemas productivos, ¿no? Entonces, se hizo en Mazatlán, aunque también hubo un estanque que se evaluó, ahí está, en Quino, en Sonora. Y a la vez que se hacen los desafíos en la unidad de desafíos experimentales, también se tiene un estanque en condiciones similares a las de campo, ¿no? No en donde están, les decía, toda la producción porque es un riesgo biológico, pero sí se pone un estanque similar a las condiciones de campo, pues para estudiar también qué pasa en el campo y no solamente en las condiciones controladas. Y bueno, tenemos que las dos poblaciones que se cruzaron fue una población ecuatoriana y una mexicana, y cada una de ellas tenía su razón de ser, ¿no? La mexicana ha sido seleccionada por muchas generaciones para crecimiento, ¿no? Entonces tiene un mejor crecimiento comparada con la línea ecuatoriana, pero la línea ecuatoriana resiste más a las enfermedades, ¿no? Y la razón es que tiene más generaciones de selección la línea ecuatoriana, y además en Ecuador casi los empezaron a seleccionar así, casi, en verdad casi de un charco, ¿no? O sea, hay lugares en donde los sistemas de producción de camarón están así en un hoyo de tierra, así, ¿no? Y los seleccionaron en condiciones naturales, o sea, no fue un inóculo en un laboratorio, sino de condiciones naturales empezaron a seleccionar los camarones hasta que ahora tienen una línea que es resistente. Es resistente a la enfermedad de mancha blanca, más no a la de necrosis aguda del hepatopáncreas, pero pues de lo perdido lo recuperado, ¿no? Ya mínimo que con que empiece a resistir a una, ya vamos de gane. ¿Ok? Entonces, bueno, pues se hacen las cruzas. Ay, se hacen las cruzas. Ahí está un poco el cómo se hacen, ¿no? El seguir conservando líneas resistentes y líneas mexicanas por separado, el tener F1s, que es la primera cruza de ecuatoriano con mexicano, y después hacer retrocruzas, ¿no? Que son las que están abajo. Y finalmente F2, que también se hicieron, y en las F2 es en donde conseguimos los consanguíneos. Ujú. Y los consanguíneos los hacemos para probar esa población consanguínea con los que no son consanguíneos y ver si resisten de distinta manera al desafío que los estamos enfrentando, ¿no? Para ver si de verdad hay un efecto de la consanguinidad o no, porque a veces no lo hay, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces esto es un poco, pues cómo se pueden ir haciendo las cruzas para llegar a los animales consanguíneos. Lo que se hace es cruzar, se hacen apareamientos entre hermanos. Se dice hermanos completos, ¿no? O sea, que tienen los mismos padres, no entre medios hermanos, sino tiene que ser entre hermanos completos para poder lograr
la consanguinidad que queríamos, que era el 25%. Ok, bueno, ahí está la identificación. Aquí está un poco la metodología y ver con todos los animales que se trabajan, ¿no? Hay 8.844 animales, ¿no? Son muchísimos. Y 3.647 animales en pozos, o sea, en más de 10.000, ¿no? De animales se utilizaron. Así que evidentemente todo esto requiere de un montón de personas que estuvieron atrás trabajando para hacer posible esto. Y bueno, ahí lo que tenemos es la cantidad de estanques que hubo para cada uno de los desafíos. Y en la parte de hasta abajo, son los que estuvieron en estanques, les decía, parecidos a los de condiciones comerciales, ¿no? Entonces, hubo estanques en Marea y en Pozos, o sea, estanques en Sonora y en Sinaloa. Y eso que tenemos del lado derecho es el registro que tomamos, los datos que se toman, y esos datos vamos a tenerlos, los vamos a tener para poderlos meter en el modelo también, ¿ok? Bueno, la histopatología no, pero lo que sí es las horas de supervivencia, sobre todo, que hubo en cada uno de los desafíos. ¿Ok? Bueno, esto es así como, pues las características que tenían los organismos, ¿no? Antes de empezar, que eran familias de hermanos completos, la cantidad de padres que había en cada uno de los grupos, la edad promedio, el peso. Ahí hay una diferencia importante porque la enfermedad de la necrosis aguda afecta más a las larvas, por eso es que el peso es más chiquito. Em, Están los métodos por los cuales se inocularon y la duración del desafío en horas para cada una de las enfermedades. Ujú. ¿Cuántos se hicieron por localidad? La edad promedio a los 130 días. Y en los estanques hubo una particularidad, ¿no? Que aparte en Marea había un brote de la enfermedad y en Pozos no. O sea, en el estanque que se puso en condiciones comerciales, después de un tiempo se dieron cuenta que había un brote de la enfermedad, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces todo esto se analizó con un programa estadístico que es el JMP, aunque después también lo hicimos con NASREML. Y, y bueno, hicimos análisis genético cuantitativos con modelos umbrales y de supervivencia. ¿Ok? Para estimar los efectos de cruzamiento se eliminaron los datos de los individuos con sanguinidades superiores a mayores a 0.10 y los análisis estadísticos de la información generada se realizaron utilizando métodos descriptivos y modelos lineales transversales. ¿Ok? Entonces aquí lo que vemos son los efectos de cruzamiento. Hay efectos de cruzamiento directos, maternos y de heterosis, o sea, todo eso es todavía entrar a más términos técnicos del mejoramiento genético, pero bueno, o sea, siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que nos da el cruzamiento y lo que queremos conservar como nivel de consanguinidad. ¿Por qué? Porque prácticamente son opuestos. O sea, el cruzamiento de animales que no están emparentados, lo que hace es que nos baje la consanguinidad. Y cuando los animales están más emparentados, la consanguinidad aumenta. ¿Ok? Entonces, por eso también el cruzamiento es otra cuestión que se tiene que estar checando dentro de estos programas de mejoramiento genético. Bueno, los modelos transversales, utilizamos modelos transversales. El punto de corte con un punto de corte a una mortalidad del 50%, que maximiza la varianza fenotípica de un rasgo binario, ¿no? O sea, vivo o muerto, ¿no? Que era lo que estábamos aquí viendo. Se utilizaron cross-sectional models con tiempo de supervivencia en horas al 25, 50, 75
y 100%, y se decidió utilizar el tiempo de supervivencia al final al 50% como variable de respuesta, dado que dio mayores significancias estadísticas para los efectos genéticos estudiados. Y este es un modelo que se utilizó para estimar los efectos de cruzamiento. Entonces, cuando estamos estimando los modelos, los efectos de cruzamiento, perdón, ¿qué es lo que esperamos obtener? Pues ver cuáles de esas cruzas pueden resistir más a las condiciones del lugar. Ujú. Si de verdad sobrevivieron más los que esperábamos, que se suponía que eran los que ahí estaban como res, ¿no? Que es la línea de resistencia y son animales ecuatorianos, o si las cruzas alcanzaron ese nivel de los animales ecuatorianos en cuanto a supervivencia o no, y qué tanta diferencia hubo con los mexicanos que no tienen todavía resistencia, ¿no? Sino más bien se busca hacer estos estudios para ver por dónde llevar las cruzas y llegar en algún momento dado a que sean resistentes, pero además conserven la característica de crecimiento que tienen, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo. Ahí tenemos la media general. Les decía que se pueden meter varios efectos hace un rato. Entonces, algunos de los efectos que se metieron fueron de ambiente, ¿no? El efecto de Tina, está el coeficiente de regresión de la edad inicial, el coeficiente de regresión del efecto genético directo, el efecto genético directo, el efecto de heterosis con su coeficiente de regresión, el efecto genético materno y también con su coeficiente de regresión, ¿no? Y el error. Luego se hace también para peso a los 130 días, porque en estos estudios de mejoramiento genético, pues tenemos que meter las características que nos interesen económicamente, ¿no? Económicamente nos interesa el peso a los 130 días porque es cuando termina el ciclo productivo, por eso es que se hace también esta estimación. Nos interesa que resistan, pues por eso hacemos también estimaciones para esa característica, ¿no? Ok, entonces aquí para peso a los 130 días tenemos que hay algunas otras variables diferentes al modelo anterior, como es la variable de sexo. La variable de sexo también se mete como una variable, está como una variable ambiental también. Tenemos bueno, tenemos el efecto de edad con su coeficiente, el efecto genético directo, la heterosis igual, el efecto genético materno, todos con sus coeficientes y el error. Luego tenemos modelo de supervivencia general en estanque y pues también vemos ahí sus efectos, ¿no? Este solamente tiene 3 elementos. Y este es el modelo para estimar los efectos de consanguinidad, en donde estamos considerando latina. Ese no es, ¿verdad? No, sí. Ahí. El efecto de tina, el efecto de edad inicial, el efecto genético directo, la heterosis, mm, y el genético materno y el coeficiente de regresión del efecto de consanguinidad, porque este es un modelo justo para eso, ¿no? Para consanguinidad. Y ahora veremos algunos resultados. Bueno, aquí tenemos la supervivencia versus el tiempo total de supervivencia en horas, ¿no? Entonces, al principio, pues está el 100% de los animales que están en el desafío, pues por eso está en el 1, ¿no? La línea, y conforme va avanzando el tiempo, pues va cayendo el número de individuos en cada uno de los estanques, pues porque se van muriendo debido a que algunos se enfermaron, ¿no? Y entonces murieron, porque puede haber algunos que no se enfermaron y puede haber algunos que se enfermaron pero resistieron, ¿no? Entonces está esa posibilidad también. Entonces vemos ahí que en AHPND o necrosis aguda del hepatopáncreas, no hay como mucha diferencia entre los diferentes
entre los diferentes grupos genéticos, ¿no? Bueno, cada línea representa, valga la redundancia, una línea, porque así se les dice, ¿no? En los camarones no vamos a decir una raza, sino es una línea. Y esto es porque ya han sido seleccionados y están esa selección los hace como especializados, digamos, para crecer, ¿no? O ya para estar en un sistema productivo, por eso se llama línea y no raza. Entonces tenemos ahí los diferentes cruzamientos que se hicieron y cómo fue la supervivencia durante el desafío. Y se nota que en la de necrosis aguda del hepatopáncreas, a pesar de que hay unas ligeras diferencias ahí entre los diferentes cruzas, pues al final prácticamente están muy cercas las líneas unas de otras, ¿no? O sea, no hay como tal una diferencia que se note ni siquiera de manera descriptiva, ¿no? En cambio, en mancha blanca, pues sí podemos notar diferencias en donde la de crecimiento fue la que más o menos como ¿qué será? Como a las 100 horas ya habían muerto todos, ¿no? Comparadas con las otras líneas, en donde la de resistencia fue justo la que duró más tiempo y además, pues, terminó habiendo, aunque fuera como un 20% de población respecto al inicio. Aquí tenemos la supervivencia, al 50%. Y bueno, esto pues nos ayuda un poquito a ver un poco más de diferencia, ¿no? En cuanto a cómo se veía la diapositiva anterior, ¿no? De HPN, donde todo está así súper apiñonado, pues aquí se nota un poquito más las diferencias, aunque leves, ¿no? Que podría haber entre las diferentes líneas. Sin embargo, vemos que lo que se esperaría biológicamente es que la F1, que es la primera cruza de las líneas puras de CRE y RES, como están nombradas ahí, fuera muy similar a la línea de resistencia, pero pues no fue así, porque de hecho la F1 está casi hasta abajo, ¿no? De este lado. Y del otro lado tenemos que ahí sí se notan más parecidas el 75 res y el res en cuanto a supervivencia, ¿no? Son las que más sobrevivieron. Y pues tiene sentido porque simplemente ahí se hizo para que haya 75% es que hubo una retrocruza. O sea, si recuerdan las diapositivas anteriores, ¿no? Después de haberse cruzado, se vuelve a cruzar una hija, digamos, con el papá. Y entonces ahí ya se tiene una hembra, digamos, con el 75%. Y ya se ve más parecido a lo que resiste la línea res. Aquí tenemos el tiempo de supervivencia a HPND al 50%. Es lo que está en efectos de cruzamiento, son distintas maneras de medir el efecto. O sea, se puede medir directo, puede haber efecto de heterosis y efecto materno, ¿no? Y entonces ahí tenemos las horas, ¿no? En cada uno de esos efectos. Y al parecer, pues el efecto materno como que no está contribuyendo a la supervivencia, ¿no? Sin embargo, el directo y el de heterosis, sí. El de heterosis está dado por la combinación de los gametos y el directo está relacionado con lo que les expliqué acá, ¿no? Que es lo que está heredando del progenitor así directamente, ¿no? Y del otro lado tenemos los grupos genéticos y vemos las supervivencias. Hay ahí algunas diferencias estadísticas, ¿verdad? Y se ve que lo que vimos en la gráfica, ¿no? Que resistencia y 75% resistencia son los que están sobreviviendo más, ¿no? Aquí para mancha blanca, lo mismo, pero aquí sí hay significancia de los tres efectos de cruzamiento, a diferencia de la diapositiva anterior. Y tenemos diferencias entre resistencia y 75% resistencia también para la supervivencia en horas. Esta es simplemente información descriptiva.
Para peso a los 130 días, les decía que también se hace la evaluación porque es una característica económicamente importante y vemos que hay un efecto materno significativo y un efecto directo, aunque negativo, también significativo. Y del otro lado igual tenemos los grupos genéticos y aquí es en donde sí vemos que la F1 tiene ventaja sobre sobre los otros grupos genéticos. Bueno, aunque no hay diferencia entre F1 y 75 resistencia, ¿no? Este es por, por, por lugar, ¿no? Porque fue en Marea y este en Pozos, que fueron los dos lugares distintos donde se evaluó. Y aquí tenemos solamente hubo un efecto directo, un efecto, sí, solo efecto directo significativo, los otros no fueron significativos. Y tenemos que la línea de crecimiento fue la que creció más aquí, ¿no? Porque es de lo que se trata en el peso a los 130 días, o sea, fue la más pesada, ¿no? No fue fue la más pesada respecto a las otras líneas. Aquí tenemos supervivencia a los 130 días. Esta supervivencia no es en los estanques de desafío, sino es en los estanques comerciales, ¿no? O sea, es en las condiciones normales en las que viven los camarones y es a la edad que se cosechan. Entonces, aquí tenemos que hubo efecto directo y de heterosis significativo y en cuanto al cruzamiento y en los grupos genéticos tenemos que el de resistencia fue el que tuvo mayor supervivencia, no solamente en los desafíos experimentales, sino aquí ya estamos viendo en las condiciones de campo. En las condiciones de campo también fue en la línea de resistencia la que nos está dando mayor supervivencia, ¿no? O sea, de cierto modo ya estamos comprobando, lo estamos probando en condiciones reales, no nada más nos estamos quedando con el resultado del, de la unidad de desafíos experimentales. Y tenemos aquí el resultado de pozos, pero aquí no había brote, ¿no? Si se dan cuenta, aquí Marea tiene positivo porque positivo quiere decir que ahí había brote. Hace un ratito les había comentado que después de hacer la siembra de los camarones y durante el proceso, durante el tiempo que se dejan crecer, en algún punto se dieron cuenta que había un brote de la enfermedad. Y acá no, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos igual efecto directo, pero negativo y significativo. Y aquí encontramos que prácticamente no hay diferencias, ¿no? Entre las primeras cuatro. En cuanto a la supervivencia, estuvieron como muy parejos. Y estos son los resultados específicamente de la consanguinidad. Ujú. O sea, la consanguinidad puede estar afectando en todas las características, no solo en una, ¿no? Por eso es que aquí recopila esta tabla todas las características que se estudiaron, que fue la supervivencia en los dos desafíos, el peso a la finalización en los dos lugares, en los estanques con características de estanques comerciales, y la supervivencia en esas condiciones de producción comercial. Y ahí están pues los estimados, el error estándar, el porcentaje de cambio de la media por cada 10% de incremento de F. Esa columna justo es la que da el efecto negativo que tiene la consanguinidad en los sistemas de producción, que les decía que a eso se le llama depresión por consanguinidad. Es decir, ese dato nos está diciendo si esa consanguinidad de verdad está haciendo que baje la producción o no.
Entonces, ahí tenemos nada más uno que salió significativo, que está en peso a los 130 días en los estanques de pozos en donde no hubo brote. ¿Ok? Y bueno, también este modelo, aunque ahí no se los puse, pero cuando ya uno analiza el modelo como más a fondo, aparte de poner el genotipo y el ambiente, se pueden meter las interacciones genotipo con ambiente. Ujú. Esta imagen es justo de ahí de la procesadora ya de la empresa de Maricultura del Pacífico, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos unas gráficas que son de interacción genotipo-ambiente, en donde están comparando los dos ambientes. Tenemos dos diferentes ambientes. Uno era pozos sin enfermedad y el otro era marea, donde había un brote de la enfermedad. Y lo que estamos graficando ahí son las supervivencias y viendo cómo los diferentes grupos genéticos se comportan en diferentes ambientes. Entonces podemos decir que sí hay una interacción genotipo-ambiente aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, em, la línea, bueno, todas en realidad, ¿no? Nada más que hay más pendiente en la roja y en la verde, ¿no? Estamos viendo que em, donde no hay brote, hubo mayor supervivencia de esos dos grupos comparado con marea, en donde la supervivencia, de hecho, fue de las más bajas, ¿no? En esas mismas dos líneas, ¿no? En cambio, la línea res muestra menos diferencias, ¿no? Entre si hay o no hay brote de enfermedad. Es más resistente cuando hay brote, ¿no? Ahí se nota, ¿ok? Mm, Este es para el peso corporal en gramos, igual el peso a los 130 días. Y aquí lo que estamos viendo es que para el peso, la línea, la línea de crecimiento, cuando hubo brote, termina siendo la que resiste menos, ¿no? Entonces, es por eso importante tratar de hacer una línea que tenga las dos características, porque teniendo solamente la línea, solamente selección para crecimiento, estamos viendo que no tiene capacidad de sobrevivir tanto, ¿no? O sea, ahí estamos viendo claramente que pasándola a un ambiente en donde hay enfermedad y que les decía que es lo común ahí, pues estamos teniendo menos animales sobrevivientes, ¿no? De por sí que son sistemas productivos en donde siempre hay pérdidas, o sea, es más común que haya mortalidad aquí que en los animales terrestres, ¿no? Y esta es una gráfica de interacción genotipo-ambiente para biomasa, porque biomasa es un indicador muy importante en cuanto a este, en cuanto al ingreso económico de los productores, ¿no? O sea, la biomasa es lo que va a determinar qué tan exitoso o no económicamente es el sistema, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la F1, pero únicamente en condiciones de no brote, y como ahí la condición es que sí haya brote, pues entonces no sirve de mucho tener una F1, ¿no? Porque a final de cuentas, en las condiciones del lugar, pues van a ser los que menos van a estar resistiendo. En cambio, vemos la línea de resistencia, y aquí se podría notar que pareciera que este genotipo no está viendo interacción genotipo-ambiente, puesto que tiene produce la misma biomasa en condiciones de no brote que en condiciones de enfermedad, ¿no? Porque es la única que tiene la línea recta. Ujú. Ok. Bueno, aquí algunas conclusiones, ¿no? Existe evidencia de efecto genético directo a favor de la línea de resistencia para el tiempo de supervivencia del 50% para ambas enfermedades. También existe evidencia de heterosis negativa que indica efectos recesivos en el tiempo de supervivencia a las dos enfermedades.
Efectos recesivos quiere decir que se juntan como de los dos padres, de la madre y del padre, justo el gen que hace que no resistan, ¿no? ¿Ok? Existe un efecto genético materno a favor de la línea de crecimiento sobre el tiempo de supervivencia al 50%. Las ventajas de la línea de resistencia sobre la de crecimiento en el ambiente de brote fueron mayores para supervivencia que en el ambiente de sin brote, donde las diferencias entre todos los grupos genéticos fueron pequeñas. La línea de crecimiento fue mejor que la línea de resistencia para el peso a los 130 días, en un ambiente sin brote únicamente. Sin embargo, esa ventaja se perdió en el ambiente con brote de enfermedad, donde las diferencias en pesos fueron muy pequeñas. La incorporación de camarones de origen ecuatoriano puede incrementar la producción de biomasa en presencia de las enfermedades bajo condiciones de producción del noreste mexicano, que les decía que son las que en realidad hay, y la consanguinidad solamente afectó negativamente el peso a los 130 días en el estanque de pozos en ausencia de enfermedad. Y eso sería todo. Gracias. Ok, bueno, pues preguntas. Perdón. Yo sí tengo una pregunta a lo largo del discurso. Usted habló de la coparentalidad. Quería ver que se busca tener una coparentalidad cercana o lejana. Eso ya no entendí. Se busca que sea lejana, porque entre más cercana y las siguientes generaciones cada vez van a tener un grado de parentesco mayor, un grado de consanguinidad más alto. Aquí si te diste cuenta, el grupo consanguíneo tenía 25% de consanguinidad y ya con eso se espera que se puedan afectar los sistemas, en este tipo de sistemas, porque en sistemas de producción de ovinos, o sea, de vacas o de toros para carne, el tope de la consanguinidad que se espera es de 6,5%, ¿no? 6,5%, porque si aumenta, si empieza a haber más, puede haber depresión por consanguinidad, que van a empezar a crecer menos, a resistir menos, que es lo que no estamos buscando, o a tener menos producción de biomasa, que es lo que al final pues le genera ingresos al productor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Va en función de mi pregunta, o sea, si tú le dices al empresario, bueno, a ver, te conviene hacer esto, ¿qué les dirías? Después del proyecto, decirles qué le conviene hacer para que tenga una mejor producción y una mayor producción, una mejor producción que tenga buenas características el producto. Pues lo que se intentó hacer aquí era hacer esas cruzas que se probaron, ¿no? Y después de ver los resultados, parecería que esas cruzas no es como el camino ideal para lograr que mejore su sistema. Entonces, mientras no se, o sea, tendría que haber otros experimentos, digamos, o el realizar otras cruzas. Siempre que se hacen cruzas, antes de ya decidir, vamos a irnos por estas cruzas, hay que probarlas, que fue lo que se hizo. Si aquí hubiera salido que la F1 de verdad resistía más y además seguía conservando la característica de producción de la línea mexicana, pues se hubiera decidido por vámonos por producir puras F1s, ¿no? Claro, se tienen que seguir conservando las líneas puras para poder seguir generando F1s. Pero en este caso no fue así, ¿no? Entonces lo que se hizo fue sugerir que se hagan nuevos esquemas de cruzamiento y una vez que se hagan los esquemas de cruzamiento, probarlos, porque estos que se hicieron no funcionan y por el momento tratar de tener más bien, de introducir más animales que sean de origen ecuatoriano, porque son los que están resistiendo más las condiciones del lugar. Que sí sería deseable que en algún momento con el manejo del programa de mejoramiento lográramos como país tener una línea nosotros para no depender de estar comprando reproductores fuera del país, ¿no? Que eso generalmente pues, es más caro, ¿no? A que si tú los tienes aquí. Bueno, y
Y la pregunta es, no sé si lo entendí bien, Ujú. pero se produce más en marea que en pozos. Es que son diferentes, sí, un lugar es más grande que el otro, ajá. Y, y, y yo estoy entendiendo que mareas son lugares como naturales. Pues hay de dos tipos. ¿Sí? Hay lugares de producción de camarón que pueden ser en lagunas o esteros, y hay otros lugares en donde se ponen jaulas dentro de cuerpos de agua naturales, y otros en donde les decía se pueden hacer estanques de tierra, si hacen hoyos hacia abajo, o sea, tinas largas, ¿no? O sea, si son rectángulos grandes. Esa es otra, y la otra es que existen unos estanques redondos o rectangulares que se llaman de Rasguay o algo así. Esos ya son estanques comerciales que ya los venden, pues nada más listos para que los sacas y echas tu agua de mar y tus larvas y creces camarones. Ujú. Pero entonces no influye, o sea, a ver, déjame ordenar mis ideas. El, el camarón es de agua dulce o de agua salada, de mar. Necesita agua salada. Agua salada, sí. Sí. Es que yo vi hace mucho tiempo una conferencia en Ujú. donde en Galicia estaban perdiendo la producción de camarón Ujú. y la problemática es que estaba subiendo más el agua de río. O sea, se estaba Ujú. bajando la salinidad Ujú. Ujú. de esa zona y eso produjo que se redujera el camarón. Ujú. Entonces, pensando en eso, este, las pruebas que han hecho, en qué, o sea, en qué agua lo han hecho, porque eso influye, ¿no? O sea, después de Ujú. todo, que se influye. Sí, sí, hay algunas líneas de camarón, específicamente los camarones blancos del Pacífico, tienen como de hecho un rango más amplio de tolerancia a los cambios de salinidad que otras especies. Tan es así que se las han llevado de América, que es de donde son nativos, a Asia, ¿no? Ya cultivan también allá camarones de este tipo, pero sí necesitan agua salada. O sea, si no es, hay algunas empresas que van y extraen agua de mar y hacen recambio en sus tanques, en sus estanques, y hay otras que no hacen eso, sino salan el agua, que también puede ser pues una alternativa, ¿no? No necesariamente tiene que ser agua de mar, pero sí necesitan una cierta salinidad, si no, pues sus parámetros biológicos empiezan a verse afectados. Necesitan una cierta temperatura y una cierta salinidad. Ujú. Y esas dos pruebas de Pozo y de María fueron con esos parámetros. Sí, sí, o sea, todos los parámetros de temperatura y salinidad fueron, o sea, tanto son controlados no solo en la unidad de desafíos experimentales, sino en toda la producción. Ujú. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por la presentación. Muy interesante porque pues son aplicaciones a veces, por ejemplo, de la estadística que no vemos y que son muy importantes para pues, Sí, estos sí, procesos. exacto, son la base de la toma de decisiones en la industria, en realidad, sí. Sí, Ujú. bueno, pues gracias. Ah, de nada. Gracias a ustedes también por estar ahí, tratando de entender cosas que han de haber dicho. Esto yo, No, sí, nada, bien raro. no, no, es bueno que también nos empapemos de esta parte. Y bueno, pues Sí. además de eso, pues como agradecimiento, un Gracias. regalito. Ok, Y bueno, a gracias. todos ustedes, pues muchas gracias de nuevo por su asistencia. Nos vemos dentro de 2 semanas para la siguiente sesión del seminario. ¿Ok? Y pues gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego.